Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme durante todo este camino y gracias por permitir que este camino no sea en solitario, sino en compañía. El tema de hoy es el de la perspectiva. Hemos hablado algunas veces de la perspectiva, sin embargo, es de esas cosas que creo yo, humildemente, que no son suficientes las veces que se habla de la óptica, la perspectiva, la opinión, todos nombres de lo mismo, y es aquella particular forma que cada uno de nosotros tiene de ver las cosas. El tema no es ese, el tema no es que tengamos una sola forma de ver las cosas. El tema es que al verlas de esa forma nos queramos imponer a los otros, creyendo que esa es la mejor manera de poder resolver, de poder encontrar la verdad. A veces ustedes me han escuchado decir que hay tantas verdades como personas. Dentro de la dualidad, en la dimensión de la dualidad, evidentemente es así. Hay tantas realidades, tantas verdades como personas. Sin embargo, hay una sola verdad que va a ser como el papel tapiz que todo lo toca, y es la unicidad. Este es un concepto complejo que lo iremos viendo más adelante, pero sí es importante entender la diferencia de estas dos tipos de verdades. Una es la verdad egoica, de la dualidad en este plano, y otra es una verdad muchísimo más conceptual, más filosófica, más espiritual si se quiere. Esta historia es la historia de un rey que tenía a su servicio característicamente durante generaciones y generaciones a un grupo de ciegos como asesores. Su padre, su abuelo habían escogido a estos ciegos como asesores precisamente por la fineza de la perspectiva que tenían, porque cada uno de ellos observaba un lado de las cosas que era maravilloso. Y curiosamente, estos ciegos sabios no habían llegado nunca a pelearse entre sí, nunca había habido una discusión. Sin embargo, como todas las cosas cambian de manera constante, una vez se dieron cuenta ellos y el rey de que le habían dado al rey en donación, en regalo de un reino lejano, un elefante. Entendiendo que ellos no conocían lo que era un elefante, sabiendo que no conocían lo que era un elefante, el rey quiso distinguirlos, quiso agasajarlos y los llamó a su corte. Llegaron todos los ciegos y le dijeron: bueno, nosotros no conocemos lo que es un elefante. ¿Vos crees que podrías no solamente darnos el honor de saber que va a haber un elefante en el reino, sino permitirnos que lo toquemos, que lo conozcamos, que entremos en contacto con él para saber cómo es, qué es, y además así poder venir donde el rey a darle la opinión sobre aquello que puede servir, sobre cómo nos puede servir un elefante, sobre qué puede hacer un elefante, o si sencillamente va a ser una figura decorativa? El rey, viendo la utilidad de la propuesta que le estaban haciendo los ciegos, decide permitirles a ellos ver al elefante. Los ciegos caminaron hacia el elefante, el elefante estaba amarrado, un elefante inmenso, grande, con unos grandes colmillos. Entonces, el primer ciego se acerca y lo primero que toca cuando estira la mano son precisamente estos grandes colmillos. Estos colmillos duros, fuertes, terminados en punta, lo cual hace que él, para dentro de sí, diga: ya yo tengo la perspectiva de este elefante. Este elefante es un ser puntilloso, un animal salvaje, un animal que con esos cuernos tan duros, así debe ser todo su carácter y su forma. Debe ser un animal que entra como una daga. El segundo ciego sabio que llega toca las orejas del elefante.
se asombra de sus orejas, las siente moverse y siente el aire que mueven las orejas, pero al mismo tiempo siente su forma, siente su textura. Y entonces se va hacia el rey con aquella perspectiva. Este animal es un animal suave, tal vez vago, que se hace viento con sus grandes orejas. Pero lo que sí es cierto es que la textura de su piel le permite estar en la parte caliente de cualquier parte y hacerse viento a sí mismo. El tercer ciego llega y toca la rodilla del elefante. Cuando tocó la rodilla, se quedó un tiempo muy largo tocando la rodilla. Después se fue y dijo, ya sé, este elefante es como tener un árbol inmenso y grueso sembrado en la tierra. Es un animal que tiene patas como grandes árboles, fuertes, pesados, terrenos. El cuarto sabio llega a ver al elefante y con su mano pasa por el lomo del elefante y siente la textura, la dureza de esa piel preparada para los climas, para el barro, para el frío. Y la percepción del ciego sabio fue que el elefante era duro como una roca, era una mole, que nada ni nadie lo iba a hacer caer, que era fuerte y grande, firme y podía soportar gran cantidad de hombres sobre su lomo y que casi ningún animal iba a poder hacerlo caer. El último ciego se acercó al elefante y quiso sentirlo primero y llegó a coger su cola. Al coger su cola, la percepción que él tiene es la percepción de que es algo delgado, con un poco de pelo, sin mucha consistencia, flaco, delgado, con mucho movimiento. Y esa es la explicación que le da al rey de lo que es el elefante. Cada uno de ellos cree tener la razón y comienzan a discutir entre sí cuál es la perspectiva correcta, qué es, quién hizo la observación adecuada, si era el hombre de la cola, si era el hombre del lomo, si más bien era liso y puntiagudo como los colmillos del elefante o no, era suave y en forma de abanico como las orejas del elefante, o era sólido e inamovible como las rodillas del elefante. El rey les escucha a todos y les permite tener gran discusión por un par de horas. Y luego, después de haberlos escuchado, él decide ir a ver el elefante por él mismo. Cuando ve el elefante, comprende que todos dicen la verdad, pero también que ninguno. Porque ese elefante era la suma de todas estas perspectivas. El rey, como un hombre de experiencia, pudo tomar distancia y vio la perspectiva completa, entendió que todo aquello era un todo, no una parte. Así se los hizo saber a los ciegos y así pudo entender que si verdaderamente aquellos ciegos podían seguirle ayudando, siempre le iba a necesitar tener una perspectiva diferente y entender que cada uno de los ciegos lo que le estaba dando era la perspectiva de una parte. Así muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces creemos que somos absolutos en nuestras decisiones, observaciones o opiniones y en realidad siempre o casi siempre solamente la opinión de una parte. Muchas gracias.